Bueno, en este vídeo de hoy lo que vamos a ver va a ser nuestro primer programa en Android. La última vez hicimos el programa básico, pero lo que hicimos fue un Hola Mundo donde no hicimos ni una línea de código. Y ahora, bueno, ya vamos a empezar un poco a trastear, a tocar las cosas básicas con algo de código. Me he planteado para este programa lo siguiente. Voy a hacer un programa donde quiero aprender las siguientes cosas. Pues crear el programa básico usando el asistente, tal y como hicimos el otro día con Hola Mundo, pero sobre ese programa vamos a modificar esa activity inicial que el otro día veíamos, esa main activity, el diseño. El layout asociado al diseño de esa activity. Eso vamos a empezar ya a modificarlo. También vamos a enlazarnos con los elementos visuales mediante código para de esta forma poder coger datos que haya dentro de los elementos, incluso modificarlos. Y luego también el otro día ya comentamos el concepto de activity y cómo son las ventanas de nuestro programa. Lo que vamos a hacer también va a ser crear una segunda ventana y pasar parámetros entre las ventanas, de manera que podamos estar ejecutando una activity, lancemos otra activity de esa activity principal y le pasemos parámetros de una a otra y lo recojamos. Eso podría ser un primer programa para tener una aproximación a cómo se programa en Android e ir conociendo un poco toda la lógica, ¿vale? Entonces me voy a posicionar en el programa que estábamos el otro día, del Hola Mundo. Antes de empezar con ese segundo programa, lo que voy a hacer, que comenté que lo haría en el siguiente vídeo, es explicar también el tema de los dispositivos virtuales. ¿Vale? El otro día veíamos la SDK de Android, la SDK Manager. Aquí en Tools también podemos acceder a la SDK Manager, es lo que vimos el otro día, pero hoy vamos a ir al AVD Manager, ¿vale? Si abro el AVD Manager, bueno, tengo algunas máquinas virtuales de cosas antiguas que he hecho, pero voy a crear un dispositivo virtual nuevo. Aquí abajo veis que tengo la posibilidad de Create Virtual Device y una vez que pulso me da la opción de crearme dispositivos virtuales ya predefinidos, ¿vale? Pues si me quiero simular un Nexus 5, un móvil Nexus 5, pues aquí directamente podría marcarlo y ya tendría un Nexus 5, ¿vale? Pues por ejemplo, Nexus 5. Le digo Next y me creará, con el tiempo que tarde, un Nexus 5. Bueno, veis aquí en la lista que hay muchos, ¿vale? Está Nexus S, el One, el 6, el 4, el Galaxy Nexus son los propios de Google. Y por aquí abajo hay más dispositivos con unas pulgadas determinadas, etcétera. Estoy hablando siempre de teléfonos. Si os fijáis aquí en la parte de la izquierda, también hay posibilidad de crear tabletas, relojes y dispositivos de televisión, ¿vale? Para emular. ¿Vale? Una vez que le doy al Nexus 5, veis que ha tardado unos segunditos. Me dice que con qué imagen quiero poner el Nexus 5, ¿vale? Tengo el teléfono, pero luego le voy a meter una imagen a ese teléfono. Pues la imagen de ese teléfono le voy a meter la más malo, la 23, la última, ¿vale? Que sea cambiar la combinación de colores para mejorar el rendimiento. Esto es un mensaje de Windows 7. Voy a decir que no. Le doy al Next, ¿vale? Y me da la opción de que ponga el nombre de mi Nexus 5 con la API. Por defecto me pone Nexus 5 API 23, pero bueno, yo aquí le puedo cambiar y le puedo poner Nexus 5 de Fran, por ejemplo. Es un nombre descriptivo. Las opciones del Nexus 5 por defecto aparecen aquí, ¿vale? Y yo se las puedo cambiar. Podría tener un Nexus 5 tuneado con diferentes opciones. Aquí por defecto también me dice la orientación del Nexus 5. Si quiero que... Y ya vamos a ir aprendiendo también el concepto de Portrait, que es el teléfono en vertical, y de Landscape, que es el teléfono en horizontal. El tema de mejora de rendimiento, que use la GPU para mejorar el rendimiento. Y este que no lo voy a marcar, pero lo podéis marcar si queréis, que es el almacenar un snapshot, una copia para el arranque rápido. Es decir, cuando vosotros cerréis el emulador,
Si tenéis marcado esto, generar una especie como de imagen, es como pausar una máquina virtual para que arranque mucho más rápido. Lo único que ocupa un espacio en disco. Por eso no lo voy a poner, pero muchas veces para que sea más rápido se marca. Y el device frame, que lo mismo, es algo también relativo a los dispositivos, pero bueno, lo dejamos marcado y ya está. Y el tema de las propiedades avanzadas que podemos entrar, tampoco me voy a poner a tocar mucho porque no tiene mucho sentido. Voy a coger la RAM que me pone por defecto, voy a coger la cabecera de la máquina virtual, el almacenamiento lo voy a dejar en 200 megas, la SD card. Al principio voy a coger un Nexus 5 tal cual me viene. Quizá si tenéis un ordenador, como es mi caso, con poca RAM, pues a lo mejor os conviene bajarle un poco la RAM, porque si no el ordenador va a ir muy despacio. Entonces, pues a lo mejor os conviene un poquito bajarle la RAM en todo caso. Si veo que al arrancar el dispositivo virtual el ordenador va muy lento, porque con los programas que tengo abiertos ahora mismo, más el programa de grabación, pues esto va un poquito lento, pues quizá me crease otra máquina virtual con un poquito menos de RAM. Y con esto finalizaría, y ya tengo una nueva máquina. Ahora me creará la máquina virtual y tendré una nueva máquina virtual que podré arrancar, y será un dispositivo en el cual ya podré probar mis aplicaciones, ¿vale? Tenía estos 3 creados anteriormente, pues ahora en unos segundos aparecerá un cuarto, y como veréis aquí en la parte de la derecha, pues tengo la acción esta del iconito este verde, que es el de arrancarlo. Luego lo puedo editar y lo puedo modificar, tiene unas opciones de modificación, lo típico de cualquier cosa que se hace, pues que luego se puede modificar y tal, o editarlo. Pero a mí lo que me convendrá en un momento dado es arrancar el dispositivo virtual y tenerlo ahí funcionando por si quiero probar el programa que haga directamente en el dispositivo, en el emulador. ¿Por qué lo voy a probar en el emulador? Porque para grabar los vídeos, pues evidentemente yo siempre pruebo los programas directamente en un dispositivo físico real, en mi móvil personal. Pero claro, si lo hago en mi móvil personal, pues cuando grabo el vídeo, pues vosotros no lo podéis ver. Entonces, por eso de que vaya a crearme dispositivos virtuales para que las pruebas pues sean más, los resultados vosotros lo podáis ver directamente en el emulador. Bueno, esto, como he comentado, pues tarda un poquito. Bueno, ya ha acabado. Y lo puedo dejar ya lanzado. Dice el tamaño que ocupa en disco, 650 megas, un tamaño que me ha quedado en disco. Lo puedo lanzar, ¿vale? Lanzar el emulador y lo dejo ya lanzado, y lo minimizaré ahora para que cuando luego vaya probando el programa, pues esté y directamente lo pruebe, ¿vale? Cuando vais a probar cualquier programa, él os pregunta directamente si queréis lanzarlo en alguno de los emuladores que hay abierto en ese momento. Entonces me detectará que ese emulador está arrancado. Veis que ahora mismo lo está arrancando. Este es un proceso que tarda un tiempo, ¿eh? El arranque del emulador tarda unos 3, 4 minutos, 5 minutos. Con lo cual, que vaya arrancando, arranca en background. Vosotros podéis ir minimizando y podéis pues arrancar otro programa, ¿vale? O otra aplicación, que es lo que voy a hacer yo en este caso, ¿vale? Es como algo que va aparte y lo está arrancando. Aquí abajo lo veis, está arrancando el emulador. Bueno, pues que lo arranque y ya está. Bueno, y mientras voy a empezar ya con el nuevo código ese que había comentado. Entonces no me demoro más. Le doy al menú File, el New y el New Project. Y voy a crear un nuevo proyecto. Como es un proyecto donde voy a ir pasando entre 2 ventanas, pues a este proyecto, por ejemplo, le voy a llamar ventanas. Vemos cómo me crea el nombre del paquete automáticamente, con la estructura esa antigua que puse para el proyecto anterior, fran.dan.com, ¿vale? Y el proyecto me lo va a situar en esta carpeta por si luego quiero ir a buscarlo. Le doy al Next. La mínima SDK pues la voy a seguir dejando en el 403. Y bueno, es una cosa que funciona en el 94% de dispositivos, me vale. Next. Voy a dejarlo por defecto, voy a usar el proyecto por defecto, con la activity blanca, sin nada más, por defecto, y con el primer layout también el de por defecto, ¿vale? Todo por defecto. De manera que quedo finish y creo una especie como de
de Hola Mundo, pero sin el Hola Mundo, o sea, lo más básico que se puede crear de proyecto Android. Creo que voy a tener suerte y me va a dar un fallo. ¿Y por qué digo que voy a tener suerte y me va a dar un fallo? Porque así lo voy a corregir. Es un fallo que os puede dar a vosotros algunas veces, sobre todo si tenéis un ordenador con poca memoria, y así os enseño cómo solucionar ese fallo. Si tenéis un ordenador con más memoria, este fallo no os va a dar, ¿vale? No es normal que dé, lo que pasa es que si tenéis un ordenador con 2, 4 gigas, probablemente ahora nos dará un fallo del Gradle que no lo logra arrancar porque no tiene suficiente memoria. Entonces para el proyecto deberemos bajarle un poco de memoria, pero bueno, ahora mismo os explicaré dónde se hace. Bueno, el Gradle ahora mismo, que es lo que dijimos, el motor de Android nuevo, de Android Studio, está intentando arrancar el proyecto. Bueno, esperamos unos segunditos y estará en marcha. Bueno, comentaros sobre el proyecto, que aunque parece básico, si os quedáis con todo lo que vamos a ver esta vez, será muy fácil que luego podáis modificar sobre este proyecto básico y tocar ciertas cositas, porque al final os daréis cuenta que todo lo relacionado con diseño se toca igual, y aunque luego veremos muchos componentes, como veis aquí, mientras no aparezca la nueva ventana, los nuevos layouts, los nuevos widgets, tal, el acceso a ellos va a ser exactamente igual. Bueno, vamos a ver si arranca. Os fijáis que aquí ya pone IDE, internal error occurred. Vamos a ver si me salta el error, que creo que sí me va a saltar, y os explico por qué pasa, ¿vale? Sí, me ha pasado. Bueno, este error, si os fijáis, dice Failed to sync Gradle project ventanas. Ese error es un error porque no me queda espacio para la máquina de Java. Y él mismo lo que me dice es que en las propiedades del fichero Gradle properties file le ponga un máximo de la cabecera de Java a 1024. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues me vengo aquí al Gradle, a los scripts de Gradle, y si os fijáis me habla del fichero Gradle.properties, que era uno de los que el otro día dije que eso normalmente no se toca nunca. Bueno, pues se toca en estos casos, ¿vale? Si falla. Entonces me vengo a este fichero de Gradle properties, lo abro, y lo que me está diciendo es que ponga el máximo de tamaño de la máquina virtual de Java a 1024, por lo que he dicho, porque como tengo poca memoria virtual, si no, no logra arrancarme la máquina virtual de Java con los 2048 megas que viene por defecto, porque no me queda. Entonces lo único que tenéis que hacer es escribir esta línea, or Gradle, esta línea que pone aquí. Pero la tengo aquí, voy a copiarla y voy a ponerla debajo de donde está comentada. Repito, si no os da este fallo, ni caso, esto no lo tenéis que hacer. Simplemente para la gente que tenga poca memoria en el ordenador y le dé este fallo. Y cambio y le pongo, por defecto viene 2048 y yo lo voy a poner 1024. ¿Vale? Que es lo que me aconseja. Lo guardo el proyecto. Esto lo cierro y lo vuelvo a abrir, porque realmente eso lo carga exactamente cuando arranca. Entonces lo más rápido es cerrarlo y volver a abrir el proyecto. Me voy a File, Open o Reopen Project, porque como está aquí, pues mira, reabro el proyecto Ventanas. Dice dónde quiero abrirlo, pues en una nueva ventana, por ejemplo. Y ahora, a la hora de abrirlo, vamos a ver que construya el Gradle. Está construyéndolo. Está, como veis aquí, intentando sincronizar. Sincroniza el arranque, construyendo el Gradle. Y si no pasa nada y me sigue quedando algo de memoria, RAM, pues debería arrancar ahora sin problemas. Vamos a ver. Esperamos. Gradle es un motor que funciona bastante mejor que lo que había antes. Antes había muchos más fallos de estos internos en Eclipse.
de los que yo he detectado en Gradle, y el equipo de desarrolladores de Google, este al ser un producto ya suyo, propio de Google, Android Studio, que no es Eclipse, lo está trabajando y funciona mucho mejor. Vale, veis que ya la estructura cambia, ya me ha cargado lo de la carpeta app, ¿vale? Que es la aplicación, aunque por aquí abajo sigue arrancando Gradle en mi ordenador, suele tardar un minuto aproximadamente o así. Y ahora indexará todo el tema de... Indexará... Sí, y ahora tiene que ponerse a indexar todas las cosas relacionadas con el proyecto para que luego cuando pongáis cualquier cadena haga búsquedas. El primer proceso de arranque es algo pesado, pero bueno, es así, no hay más. Ahora ya podríamos estar trabajando mientras él continúa arrancando cosas, pero es mejor, para que no nos den fallos y tal, pues esperar a que acabe el Gradle y ya está. Lo que sí que podéis hacer, si queréis, es cerrar ya este fichero, porque este fichero ya no lo vamos a tocar más. Ese fichero ya está cerrado. Aquí, si veis, ya podemos ver la estructura de carpetas. Voy a esperar a que acabe lo del Gradle, pero voy a ir viendo cosillas, porque así pues vamos adelantando. Vemos que ya tengo toda la estructura que teníamos en otro proyecto, pero ya vamos a empezar a hacer cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y ya nos lo quedamos, la tenemos hecha, es poner esa segunda activity, esa segunda ventana. Entonces, ¿cómo se pone una segunda ventana? Bueno, como las ventanas ya vimos que se ponían aquí, ¿vale? Estas son las ventanas, la main activity, vamos a poner esa segunda activity. Pues yo me posiciono, por ejemplo, en este paquete, le doy al botón derecho y me aparece un new. En ese new, yo aquí tengo new activity. Y new activity ya directamente me va a crear una nueva activity y me dice los tipos estándar de activities que hay. Bueno, pues voy a crearme otra blank activity. Y eso me crea una segunda ventana. Entonces le puedo llamar main2 activity, bueno, o le voy a llamar, pues, por cambiarle, segunda. ¿Vale? Segunda ventana. Me crea un menú para esa segunda ventana, un título y un layout asociado a esa segunda ventana, que le llama activity / segunda. Se lo puedo cambiar. Y me dice si quiero que sea la activity launcher, es decir, la que se arranca cuando comienza la aplicación. No. Esta es a la que accederé desde la que se arranca cuando comienza la aplicación. Si lo doy a Finish, me ha creado esa segunda ventana, me la va a crear en un momentito. Aquí me va a aparecer esa segunda. Y ya está, me ha aparecido la activity y me ha creado su activity asociada, ¿vale? Es su diseño XML asociado a esa activity. ¿Por qué me está dando estos problemas de renderización? Porque todavía no me ha arrancado todo el Gradle. Entonces todavía no me puede ver aquí en modo gráfico los cambios que yo haga. Yo podría ir aquí a modo texto e ir tocando, pero en modo gráfico todavía al no haberme cargado todo el motor de Gradle, por lo que digo de la poca memoria que tengo, no me aparece aquí el dibujo, el diseño. Aunque realmente me da igual, porque yo no lo voy a hacer en modo diseño, lo voy a hacer, todo lo que haga lo voy a hacer en modo texto. Pero bueno, siempre es bueno que te arranque el diseñador aquí, para que todo lo que vayas haciendo en modo texto pues lo vayas viendo aquí en modo gráfico. Pero bueno, por el momento no va, porque como digo, el Gradle sigue ahí arrancando. Voy a ir tocando y si veo que tengo poca memoria, pues en un momento dado o pararé la VD, o sea, el dispositivo ese virtual, o cerraré, que lo puedo hacer ya, cerrar el Hola Mundo y ya está. Pues voy a cerrar el Hola Mundo un segundito y no me está ocupando espacio. Vale. El Hola Mundo lo cerraré, a ver si el Gradle le da por arrancar un poquito más rápido. Bueno, pero ya voy a empezar con mi primera activity. Como esto todavía no lo necesito, voy a empezar con mi primera activity. Esto era la activity que teníamos el otro día.
Y aquí vimos que el meollo del asunto está en el método onCreate, ¿vale? Son las cosas que se ejecutan al arrancar. Bueno, se ejecuta al arrancar y me arranca el rLayout_activity_main, que dijimos que era el diseño de esta ventana, ¿vale? Voy a irme al diseño de esa ventana. El diseño de esa ventana, que está aquí, ¿ve? Ahora va a salir, ya el Gradle está ahí, pero bueno, ya me saca las cosas. Esta es la ventana principal. ¿Pero qué tiene esa ventana principal? Esa ventana principal realmente dentro es un fichero XML que lo único que tiene es un TestView, ¿vale? También tiene un Relative Layout. Veremos qué son los layouts. Los layouts son contenedores de objetos, ¿vale? No son objetos en sí, sino son contenedores de objetos. El Relative Layout es un contenedor de objetos donde cada objeto es relativo a otro objeto, al que pongamos, por ejemplo, como ahora solo tenemos uno, el TestView es relativo al contenedor, pero cuando pongamos otro objeto será relativo al TestView. Entonces cada vez que ajustamos algo, lo ajustamos relativo a otro objeto. Entonces nos está diciendo que es un contenedor de objetos donde cada objeto es relativo a otro objeto. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues vamos a hacernos un diseño en el cual no solamente tengamos un TestView. Pues por ejemplo, este TestView lo voy a cambiar y voy a empezar a usar, como se hace normalmente, pues directamente le hago un doble clic, ¿vale? Y le puedo poner el texto, y en el texto es primera ventana, ¿vale? Es un texto puro y duro, no tiene más, que lo puedo alargar, lo puedo alargar. Ahora mismo está puesto una propiedad, y así empezamos a ver también un poco lo de las propiedades. Aquí veis que hay unas propiedades que se llaman GradContent, LayoutWidth y LayoutHeight GradContent. Que esto de GradContent es que se ajuste al contenido, es decir, el control este TestView va a ser tan ancho y tan alto como el contenido que tiene. Como el contenido es así, pone primera ventana, pues será así de ancho el objeto. Si quiero que sea tan ancho como la pantalla, por ejemplo, en lugar de poner GradContent, vamos a ponerle aquí Fill Parent o Match Parent. Ya veremos un poco la diferencia, pero vamos a poner Fill Parent, ¿vale? Tanto en el ancho como en el alto. ¿Cuál es el Fill Parent? Claro, como es el padre, aquí me vuelvo al texto, el único padre del TestView es el Relative Layout, con lo cual se adecuaría el ancho y el alto al Relative Layout, es decir, a toda la pantalla. Pero claro, tampoco es eso lo que yo quiero que sea de ancho como la pantalla, pero no de alto. Entonces, pues por ejemplo, de alto sí que lo puedo poner que sea al GradContent. Entonces, pues tengo ahí un TestView, ¿vale? Un TestView es simplemente un texto, no puedo trabajar sobre él, o sea, es un texto que se pone a pelo y es lo que haya. ¿Cuál es el objeto que me permite escribir a mi texto? Bueno, el componente que me permite escribir a mi texto es el edit text, ¿vale? Veis que aquí tengo muchos layouts, bueno, ya iremos cambiando y usando todas estas cosas, pero yo ahora mismo lo que quiero... Veis que algunos aparecen con una raya, ¿vale? Eso de que aparece con una raya es porque una de dos, o es obsoleto o para la versión que vamos a utilizar no está disponible, ¿vale? O que está disponible pero está desaconsejado, ¿vale? Hay algo que ya lo supera y dice, bueno, pues lo podéis usar por compatibilidad, por ejemplo el Digital Clock, el To-Line List Item, pero ya hay otra cosa que desde el propio Google nos aconsejan que usemos, ¿vale? Si queremos poner un campo de texto donde la gente pueda meter texto, están todos estos, ¿vale? Pues texto de tipo persona, de tipo password, de tipo password numérico, esos son los que aparecen los puntitos de email, que ya te los formatea para el email, de teléfono, postal, bueno, pues aparecen todos estos, decimales, tal, y el de texto plano. Pues vamos a arrastrar uno de texto plano y lo vamos a poner debajo. Fijaros que cuando voy a ponerlo debajo siempre me aparecen esas flechas verdes, eso es porque al ser un Relative Layout es relativo a algo, es relativo al
edit text que aparece arriba. Entonces, si lo dejo ahí, ¿vale? Dice alguien, bueno, pues no lo veo. No veo ahí porque, claro, no hay ningún texto. Pero voy a poner que este edit text ocupe todo el ancho de la pantalla. Ya hemos visto antes que para poner el ancho en la yield width le pongo que sea a fill parent, con lo cual ocupa todo el ancho de la pantalla. Y aquí se podrá escribir, pero alguien dice, empiezo a escribir y no va. No, claro, esto es aquí en modo diseñador. Pero en modo diseñador no se va a ver nada. Eso tendría que ejecutar la aplicación en un emulador y escribir, y ahí sí que podría escribir. Vale, voy a ver esto qué repercusiones ha tenido directamente en el XML. Aquí si veis el XML me ha creado ese edit text, ¿vale? Y me lo ha puesto ahí. Bueno, pues no está mal. Ya lo tengo ahí. Hay una primera cosa que estoy viendo que me da aquí un error y que voy a solucionar. Ese primer test view no le ha dado un identificador. Si os fijáis, aquí este test view no le ha dado no tiene identificador. Y no sé por qué, sinceramente, porque debería haberle dado un identificador, el test view 1. Y este, claro, te dice que ese es el error este que pone aquí. Falta un identificador, es uno de los valores que tienen que tener todos los componentes. Bueno, voy a dárselo, ¿vale? Entonces, este identificador, por ejemplo, le puedo poner el nombre que yo quiera, pero, por ejemplo, pues le voy a poner TestView1. ¿Vale? Y le estoy diciendo que está ordenado tal relativo al TestView1, claro. Está justo debajo del TestView1. Si me pongo aquí, veis que el error ya ha desaparecido, la línea roja esa ya ha desaparecido. Y puedo continuar con mi programa. Entonces, ya el diseño lo he hecho, ¿vale? Ya tengo el diseño ese de básico, en el cual únicamente tengo un texto y aquí podré escribir. Pero claro, si quiero pasar a otra ventana, pues qué mínimo que poner un botón, que se pinche en ese botón y pase a la otra ventana. Entonces voy a añadir un nuevo objeto que va a ser el objeto botón, ¿vale? Hay muchos tipos de botón, igual que había muchos tipos de texto. Voy a usar el típico, el estándar, que es el button, ¿vale? Pincho y me pongo un botón aquí, ¿vale? Pues ya tengo un botón. Y ahora voy a cambiar las propiedades de este botón. Lo puedo hacer aquí, mediante las properties, propiamente dicho, o como me gusta a mí hacer más, que es hacerlo mediante el texto. Me vengo aquí al texto, el texto de nuevo botón, pues, en vez de que ponga new button, pues le voy a poner abrir ventana. Abrir ventana. Aunque va un poquito lento, pero bueno, va bien. Bueno, pues es el segundo, es el botón. Ya voy haciendo mi diseño. El diseño podría ser tan complicado como yo quisiera, pero para este primer ejemplo pues lo voy a dejar aquí. Lo que me aparece aquí, el warning este, es acordaros, porque dice, no es mejor que lo ponga relativo a una variable de tipo cadena y tal. Bueno, pues no. Pues lo pongo directamente a pelo, el abrir ventana, y ya está, es el texto que quiero que aparezca. Y si veis en el diseño, pues ahora ya tengo un diseño abrir ventana. Bueno, pues ya tengo ese primer diseño. Pero claro, ahora si yo quiero darle funcionalidad a este botón, en algún lado tendré que decirle que si pincho me abra esa segunda ventana. Entonces vamos a empezar por lo más básico, que es no darle todavía funcionalidad, pero decir dónde me voy a enlazar y coger el contenido de la cadena que yo ponga aquí de esta ventana. ¿Por qué? Porque en la aplicación lo que voy a hacer es que cuando le den al botón, el texto este que hayan metido previamente aquí me aparezca en la segunda ventana, para que comprobemos el paso ese de parámetros. Con lo cual, si alguien pone aquí Fran, pues cuando le dé a abrir ventana me aparecerá una nueva ventana y en esa ventana aparecerá Fran, ¿vale? Le podemos poner un hola adelante y entonces hola Fran, ¿vale? Podemos concatenar cadenas y ir practicando algún ejemplito más.
Pero bueno, entonces, ¿cómo me conecto yo con los diferentes elementos de una ventana de diseño? Ya hemos visto que esto era, si me vuelvo al XML, en esta ventana tengo un test view, tengo un edit text y tengo un button. Bueno, pues entonces me tengo que ir a su código Java asociado, el main activity. Y en ese main activity es donde yo tengo que enlazarme con esos objetos de mi aplicación. Entonces, ¿cómo me enlazo con esos objetos de mi aplicación? Bueno, para enlazarme con esos objetos de mi aplicación, lo que voy a hacer es crearme una serie de variables aquí del estilo de el activity main. Es decir, bueno, esto lo voy a guardar. Voy a guardar todos esto para tenerlo ya disponible. Y aquí voy a crearme una serie de variables iguales a los objetos a los cuales me quiero enlazar. Como lo que quiero es coger el contenido de la cadena y controlar el botón, porque el test view es un texto directamente y no lo necesito para nada. Como lo que quiero es eso, me voy a crear dos variables. Una variable de tipo button, que le voy a llamar botón, y una variable de tipo edit text. Edit text, que le voy a llamar texto. Bueno, con eso veis que aquí cuando he estado escribiendo me pone Android widget button, porque button y que no la puede resolver. Voy a empezar otra vez a escribir la palabra button. ¿Vale? Si os fijáis, ahora no me da el error, porque cuando yo estaba escribiendo, él tiene que saber ese botón qué tipo de botón es. Y ese botón, fijaros que cuando estamos escribiendo cualquier cosa, él directamente está importando el objeto asociado con el botón. ¿Vale? Me está diciendo que es un widget y que pertenece, es un botón asociado a un widget. Vale. Ahora, ¿cómo, una vez que los tengo definidos, me tengo que enlazar con ellos? ¿Cómo me enlazo con ellos? Para enlazarme con ellos existe una función que sirve exactamente para eso. La función se llama findViewById y es necesaria para poder enlazarme con todos los objetos de mi aplicación. ¿Vale? Entonces, la única forma de enlazarse con ellos es mediante la función findViewById, con un cache que tenemos que poner. Entonces, ¿qué debemos poner aquí? Pues tenemos que poner mis variables, por ejemplo, el botón es igual a, esto es un button, hago un cache, es un button y utilizo la función findViewById y dentro me tengo que enlazar con el nombre que le he puesto aquí en el activity main. Es decir, si por ejemplo en el button me tengo que enlazar con el nombre button, este de aquí dentro del layout. Entonces aquí tengo que poner r.layout.button, el nombre que haya puesto aquí, ese. Y para enlazarme con el edit text, tengo que poner el texto, edit igual,
a Edit Text, Find View by ID, r.layout, y el nombre que le hayamos dado aquí, que se llama Edit Text. Le podría haber llamado Edit Text 1, pero bueno, pues Edit Text. Exactamente, mayúsculas y minúsculas, porque sabéis que Java distingue mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Compruebo. Alguien dirá, ¿por qué no está saliendo correctamente cuando pongo r.layout.button? A la gran mayoría de vosotros esto no os estará pasando, pero uno de los bugs que tiene Android es que a veces pierde la clase R, que os explicaré cómo recuperarlo. Por eso no me está reconociendo la clase R desde el principio. O sea, ha habido un momento que, como el Gradle sigue aquí arrancando, pues ha habido un momento que ha perdido la clase R y no reconoce los punteros, y por eso no me da la opción de autocompletar los nombres. Vale, lo solucionaré y veréis cómo todo eso desaparece en todas estas rayitas rojas. Pero de esta forma es como me voy a enlazar con los botones. Bueno, no sé si dejar el vídeo aquí, porque se está haciendo un poco largo, 36 minutos llevamos ya, o seguir un poquitito más cómo se arranca en la nueva ventana. O sea, darle la funcionalidad de que cuando se pincha el botón se arranque la ventana, pero prefiero arreglar lo de la clase R y en el siguiente vídeo ya pasar a hacer el diseño de la segunda ventana y tal, porque voy a tardar otra media horita larga, entonces prefiero casi dejarlo para un siguiente vídeo. ¿Vale? Lo paramos aquí, ya hemos hecho el diseño de la primera y vamos a hacer, nos falta por hacer el diseño de la segunda y lo que hemos comentado. También, si os acordáis, os dije que todas las activities que se crearan tenían que tener su reflejo en el Android Manifest. Cuando he dado el botón derecho antes para crear la activity, creé la activity segunda, en el Android Manifest, si lo abrimos, veis que automáticamente me ha creado esa activity segunda. Es lo que dije, que ya esto está automatizado y por el mero hecho de crearlo os añade esto. Si esto no lo crease o no estuviese, no podríais utilizar esa segunda ventana. Al darle al botón e intentar acceder a esa segunda ventana, daría un error, ¿vale? Porque no podéis acceder a esa segunda ventana. Bueno, le voy a dedicar 3 minutos más y así hago el diseño de la segunda ventana. O no, lo paramos aquí y hacemos en un siguiente vídeo. Venga, hasta luego.